Continúo respondiendo a la inquietud que me dejaron en la caja de comentarios de mi canal YouTube, en el vídeo titulado Por una sola causa, Dios permite el divorcio. Cito: varón, con lo que voy a decir no es que defienda la posición del predicador que pones en el vídeo, porque la Biblia habla de un repudio, claro está. Pero sí, lo que escribo es para solicitarte amablemente de que explicaras el concepto de fornicación en el contexto de lo que ello significaba en el Israel bíblico, porque estás utilizando versiones muy nuevas de Biblia, a excepción de la Torres Amat, donde se vierte fornicación como una infidelidad, o como el hecho de que la esposa se acostó con otro hombre, lo cual son interpretaciones nuevas de lo que es fornicación. Si no haces esto, entonces se pondría al matrimonio de los israelitas del tiempo bíblico como igual al de hoy, y se confundiría la fornicación de aquel entonces con el adulterio de hoy. Esperaremos esa explicación para ver tu posición y poder fundar el debate. Fin de la cita. Primero, quiero responder lo que escribió al final, que fue lo siguiente. Abro comillas. Si no haces esto, entonces se pondría al matrimonio de los israelitas del tiempo bíblico como igual al de hoy, y se confundiría la fornicación de aquel entonces con el adulterio de hoy. Cierro comillas. Eso es imposible que sea igual el matrimonio de los israelitas del tiempo bíblico como igual al de hoy. Por ende, no se puede confundir la fornicación de aquel tiempo con el adulterio de hoy. Paso a explicarle el porqué. Veamos la diferencia abismal de la fornicación de aquel entonces con el adulterio de hoy. En el antiguo pacto no existía el divorcio por fornicación y adulterio. Mire lo que dice la ley en cuanto a la fornicación. Deuteronomio 22, 20 y 21. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Pueden ver que el pecado de fornicación era un pecado que se pagaba con la vida, es decir, era un pecado de muerte. Hablando de fornicación en el contexto del estado civil, cuando la persona era soltera. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Pueden ver que el castigo del adulterio en la ley de Moisés era la muerte. Ahora, hagamos el contraste del divorcio en el tiempo de la ley y la época de gracia. Tanto la fornicación como el adulterio en la ley de Moisés se pagaba con el castigo de morir a pedradas, a lapidación.
Pregunto, en la época de gracia, esa excepción que el Señor Jesús emitió con respecto al divorcio fue con el castigo de la muerte? Es evidente que no. Esa es la primera diferencia. En la ley de Moisés, sea el pecado de fornicación o adulterio, el castigo era la muerte. En la época de gracia, el Señor Jesús no dice que el castigo debe ser la muerte, sino la separación. Segunda diferencia. El nuevo pacto fue escrito en griego koiné, y el traductor de la Reina Valera vertió de la palabra del idioma original al español como, entre comillas, fornicación, que estudiaremos en un futuro mensaje. Y podemos notar que el castigo de fornicación en la ley de Moisés era la muerte. Pero el Señor Jesús dijo que esa era la excepción para una separación de una pareja. Esto continúa perteneciendo a la segunda diferencia. En la ley de Moisés se permitió o reguló el divorcio no por adulterio o fornicación, sino por lo que ellos llamaron, entre comillas, cosa indecente. Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, repito, cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esa, entre comillas, cosa indecente no era jamás por haber cometido fornicación o adulterio. Repito, esos pecados eran castigados con la muerte. La cosa indecente era por algo que no le gustaba al marido de la mujer, y con ese pretexto se separaba de la esposa. Así que el motivo es totalmente diferente de la ley de Moisés y en la época de gracia, porque en la gracia el Señor Jesús no dijo que la única excepción para el divorcio o repudio no era por causa indecente, sino por la expresión, entre comillas, fornicación, término que es necesario estudiar en su idioma original en que fue escrito el nuevo pacto. Veamos otras versiones al español de la Biblia cómo vierte la expresión cosa indecente. Biblia al día. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Biblia, lenguaje sencillo. Acerca del divorcio, Moisés dijo, si un hombre se casa y más tarde encuentra en su esposa algo indecente, podrá divorciarse de ella. Para hacerlo, deberá entregarle una carta de divorcio y la despedirá de su casa. Palabra de Dios para todos. Si un hombre toma a una mujer, se casa con ella y luego no le gusta porque la descubre haciendo algo detestable, podrá echarla de su casa si él le escribe un certificado de divorcio. Biblia latinoamericana. Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, puede ser que le encuentre algún defecto y ya no la quiera. En ese caso, escribirá un certificado de divorcio que le entregará antes de despedirla de su casa. Biblia de Oro, Torres Amat. Si un hombre toma una mujer y después de haber cohabitado con ella,
viniere a ser mal vista de él por algún vicio notable, hará una escritura de repudio y la pondrá en mano de la mujer y la despedirá de su casa. Nueva Biblia de los Hispanos. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Nueva traducción viviente. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces le escribe una carta de divorcio, se la entrega y la echa de su casa. Nueva versión internacional. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Traducción en lenguaje actual. Instrucciones acerca del divorcio. Acerca del divorcio, Moisés dijo, si un hombre se casa y más tarde encuentra en su esposa algo indecente, podrá divorciarse de ella. Para hacerlo, deberá entregarle una carta de divorcio y la despedirá de su casa. El título del mensaje, a no ser o salvo por causa de fornicación, segunda parte. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duarep.